Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio que fue creado desde el corazón de Dios con el propósito de traer descanso a nuestras almas en medio del caos de la maternidad. El tema del día de hoy: estoy repitiendo patrones sin darme cuenta. Si recuerdas el video pasado, estuvimos hablando acerca de el favoritismo que tenían Isaac y Rebeca con cada uno de sus hijos. Ese favoritismo llegó al grado en que la familia se destruyó completamente, en que sus hijos se odiaron porque empezó un favoritismo desde ellos muy pequeños y sin darse cuenta los padres fueron creando división en sus hijos. La historia continúa en donde Jacob es enviado a la familia de Rebeca con el propósito de que Esaú, su hermano mayor, no lo mate. Si bien recuerdas, Jacob robó la bendición de primogenitura de Esaú. Pues el tiempo pasó, para no hacerte la larga, el tiempo pasó. Jacob trabaja con su tío Labán por su hija Raquel y por su hija Lea bastantes años, 14 años, y después se queda un poco más de tiempo. La historia donde ahora quiero situarme es cuando ya Jacob, después Dios le cambia el nombre a Israel, tiene hijos. Jacob tuvo 12 hijos, pero como Jacob amaba a Raquel, de Raquel solamente tuvo 2 hijos, José el mayor y Benjamín el más pequeño. Quiero que me acompañes, por favor, a Génesis 37:3. Dice la palabra de Dios: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y quiero que pienses un minuto en la similitud de cuando a Israel, que antes fue Jacob, tenían ese favoritismo. Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. Quiero que vayamos desarrollando este tema y vayamos entrando en lo que Dios nos quiere mostrar. Aquí muestra un Israel, pues ya había tenido su encuentro con Dios, ya su alma, todo lo que él había hecho había sido redimido. Sin embargo, quiero que nos centremos en una parte muy importante, porque a veces, aunque ya estamos con Dios en obediencia y hemos tenido encuentros con Él, tenemos que romper con toda atadura que nosotros tengamos, porque si no rompemos ataduras, se van pasando generación en generación. Y aquí estábamos viendo cómo el favoritismo que Jacob había vivido en carne propia por su madre, él lo estaba haciendo con uno de sus hijos, con José. De sus 12 hijos, Jacob, ahora Israel, al único que le hizo una túnica de colores fue a José. José sabía que entre sus hermanos él tenía un grado mayor. Y aunque a lo mejor José no tenía un corazón malo o con intenciones inadecuadas, pues sus hermanos se daban cuenta. Se daban cuenta que su padre prefería a José, aunque José no hubiera hecho absolutamente nada para ganarse ese favor. Simplemente era su padre que prefería a uno de sus hijos, probablemente porque su madre lo prefirió sobre su hermano Esaú. Entonces vemos aquí cómo sí se heredan estas transferencias y estas actitudes que, si yo no soy sabia y sensata como madre, puedo estar lastimando a mis hijos. Si yo viví, por ejemplo, en mi casa cuando yo fui niña, un favoritismo que a lo mejor yo era la favorita o mi hermana o mi hermano eran los favoritos, y ahora de adulta no me doy cuenta que estoy haciendo prácticamente lo mismo, podemos estar trayendo ahí algún patrón heredado que no nos hemos dado cuenta, y que es importante que lo rompamos para no lastimar a todos nuestros hijos. Por favor, si me acompañas ahí mismo en Génesis 37. En Génesis 37, Génesis 37, 19. Perdón. Te quería comentar que aquí los hermanos de José se dedicaban a apacentar las ovejas. Entonces
Israel envía a José para que le diga santo y seña de dónde están sus hermanos, de qué están haciendo. O sea, Israel siempre puso en José como de que, es mi hijo el más pequeño, porque en ese entonces había una jerarquía de hermanos y el lugar del hermano mayor era muy importante. Pero lo que hizo Israel es darle el lugar a su hijo, el penúltimo, un lugar que a lo mejor no le correspondía, y eso molestaba mucho a sus hermanos. Y obviamente su padre siempre lo priorizaba. Siempre era José y José y José. En este caso, él lo envía para que ver qué estaban haciendo sus hermanos, para que les trajera el reporte, o sea, como de que voy a ir a acusar a mis hermanos. Y te digo, probablemente la intención de José a lo mejor no era la de el estar ahí sobre sus hermanos, pero como Israel le daba tanto mérito y tanto poder, probablemente José sí tenía ahí algunos temas que tratar, o se pudo haber sentido un poquito como más halagado de que su padre lo prefería a él antes que a sus hermanos. De hecho, antes de que pase todo esto, si gustas leer el capítulo completo, José en la Biblia se conoce como José el soñador porque José tiene 2 sueños, donde en los dos da a entender que sus hermanos en algún momento se van a inclinar ante él. Y esto molesta aún más a sus hermanos. ¿Por qué? Porque pues si dicen, también aparte de todo lo que mi padre ha sembrado en ti, también vamos nosotros a venir a postrarnos delante de ti. Después pasan más situaciones en las que Dios está con José. Sin embargo, quiero que me acompañes por favor ahora a leer Génesis 37:19. Es aquí donde te digo que José va a buscarlos. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Te suena algo familiar este versículo? Suena muy parecido a cuando Esaú quería matar a Jacob, ahora a Israel. Fíjate cómo aquí era tan grande ese odio que tenían hacia uno de sus hermanos que ni siquiera era como de hay que ignorarlo o hay que hacerle la ley del hielo, no hay que incluirlo en los planes. No, dice matémosle y echémosle en una cisterna. Ellos ya estaban planeando un mal tan grande contra José que querían simplemente desaparecerlo porque era tal el odio que su padre había sembrado entre sus hermanos que ellos solamente respondieron en odio. Y te voy a decir, todos estos eran más grandes que José. A lo mejor pudieron haber dicho, pues es el niñito, como normalmente hacemos. Los hijos más pequeños siempre se entiende que son los consentidos por alguno de los papás, y ya el mayor como que se hace la idea, o el de en medio, de que es el más chiquito, ya sabemos que es el consentido y que no le podemos hacer nada. Pero ellos no se quedaron simplemente en esa idea, ellos querían matarle. Dice el 21, Génesis 37:21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Rubén era el hermano mayor de todos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. El 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Fíjense aquí, tantito voy a hacer un paréntesis. Uno de los hermanos se atrevió a decir, no hay que matarlo, porque pues obviamente para él era un pecado muy grave y tenía él que dar cuentas de su hermano menor. La intención de Rubén era que sus hermanos se distrajeran y después regresara José con su padre. Sin embargo, los demás pues le tomaron y le echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, entonces José simplemente cayó a la cisterna. Y después dice, y se sentaron a comer pan. Con qué frialdad del corazón ellos se sentaron, y no solo se sentaron a comer pan. Estos hombres que antes habían pensado en matar a uno de sus hermanos, que estaban planeando hacerle mal,
ya le habían hecho un mal, lo habían echado a la cisterna y se sentaron a comer pan, como si nada hubiera pasado. O sea que para mí aquí es un tema muy delicado porque quiere decir que a lo mejor vemos tantos asesinatos, tantas violencias pues ya en la edad adulta, tantas violaciones, tanto abuso, tanta maldad en la gente adulta, que obviamente podemos entender que todo viene desde casa. Aquí el tema es el favoritismo. Hubo un hijo favorito y los demás lo odiaban al grado de querer matarlo. Y como si nada hubiera pasado, ellos se sentaron a comer pan, como si no hubieran planeado antes haber querido matar a su hermano. Imagínate si lo hubieran matado, probablemente se hubieran sentado a comer pan. El corazón de ellos estaba tan dañado, tan lastimado, porque su padre todo el tiempo estaba, mi hijo favorito, mi hijo favorito, mi hijo favorito, que para ellos simplemente era como sacarse eso de la cabeza y decir, pues tu hijo favorito ahí está y ya está muerto. Entonces, ¿a qué grado puedo yo como madre influenciar a mis hijos para que de adultos ellos sean capaces de hacer esto, de decir, voy a matar a cualquier persona y después me voy a cenar y después voy a comer, no pasa nada? ¿Qué grado, qué corazón tan frío para sentarse a comer pan? Dice más adelante, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjense qué corazón, como decía antes, qué corazón tan frío. José, yo no creo que José, aquí no se menciona, pero yo no creo que José haya estado muy quietecito en decir, ok, ya me aventaron a la cisterna, ok, ya me quitaron mi túnica, ok, ahora me van a vender, no pasa nada, como si la vida no le importara. Yo imagino a un José desesperado, a un José llorando, a un José rogando por su vida, a un José pidiendo misericordia, pidiendo piedad, y el corazón de sus hermanos estaba tan lastimado que simplemente no escuchaban las palabras de José. No creo yo que José hubiera estado tan tranquilo. Imagínate tú cómo estarías si tus hermanos hacen un complot contra ti para matarte o para venderte o para hacerte alguna situación que sale de tus manos. Imagínate, a veces hay tal deslealtad en la familia que se puede esperar de todo, ¿verdad? Pero ponte en esa postura de José y ni creo ni que tú ni que yo estaríamos tranquilos de, pues sí, que me vendan, ya me voy a Egipto. Claro que no. José yo creo que estaba desesperado pidiendo piedad, misericordia y sus hermanos no escucharon. Es por eso que te digo, qué importante somos los padres para educar a nuestros hijos y que crezcan en armonía. Pero aquí Jacob desafortunadamente había vivido una niñez de favoritismo y una adultez de favoritismo. Era el favorito de su madre, Rebeca, y sin darse cuenta él estaba repitiendo el mismo patrón en sus hijos. Y Jacob estaba prefiriendo a uno de sus hijos. Y como te decía en el video pasado, por mucho que Jacob tuviera intereses muy similares con José, pues no es lo ideal esta tendencia del favoritismo de uno de los hijos sobre los otros, porque mira lo que pasa, mira el grado de odio que se tienen. Después quiero que me acompañes a Génesis 37. Nos vamos a adelantar un poquito. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado.
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró y lo lloró su padre. Fíjate, todavía aquí, yo entiendo que Jacob vivió un duelo muy grande, era su hijo el favorito, pero todavía sus otros hijos y sus hijas estaban con él y lo querían consolar y él no quiso recibir consuelo. Seguía en la idea de, ay, mi hijo favorito, mi hijo favorito. Fíjate que sin darse cuenta seguía lastimando la herida de sus otros hijos. Y ahora te quiero decir, mamá, que la importancia que tenemos como madres de educar a nuestros hijos, a todos por igual, sin favoritismo, ser entendidas y no permitir la entrada al enemigo para que haya en ellos división, para que haya en ellos enemistad. Porque como te lo dije antes, no es correcto que si tú tienes a lo mejor 2 hijos, por mucho que el grande ya esté a lo mejor adolescente y el chiquito lo tengas pues como de unos 5 años, que digas, le voy a comprar este juguete a mi hijo, pero el grande como ya no juega con juguetes, pues ya no le compró nada. No, debes de tener otra acción con tu hijo el mayor, porque si no empieza esos recelos, que a lo mejor todos los que tenemos hermanos en algún momento lo hemos sentido. Porque te digo, si nos damos cuenta, tú y yo, no lo podemos negar, si tú tienes hermanos y en algún momento viviste que otro hermano era favorito, si te das cuenta que hay cierto recelo en tu corazón y que si tú y yo no sanamos eso en los pies de Jesús, tú y yo lo vamos a repetir con nuestros hijos. Y esa no es la idea. Y sabes que es tanto el patrón que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo hasta que volvemos a vivir esa experiencia, pero ahora como madres, de que ya nuestros hijos de la nada no se llevan, que a lo mejor el que era favorito no hizo nada malo, simplemente existir, pero tú como padre le diste un lugar tan alto que tu otro hijo simplemente generó rencor en su corazón. Y tú y yo, mamá y papá, vamos a dar cuentas delante de Dios de qué hicimos con los tesoros que Él nos ha dado, cómo administramos estos bebecitos que Dios nos ha prestado. Entonces no caigamos en lo que hizo Jacob, de siempre estar prefiriendo a uno de sus hijos y los otros 11 como si no existieran. Todavía el más pequeñito, el hermano de José, Benjamín, pues también era de sus favoritos. ¿Por qué? Porque eran hijos de Raquel, a quien él amó. Pero como te digo, no es importante ese tipo de situaciones. Tú en tus hijos no puedes sembrar discordia, no puedes sembrar odio, enemistad, celos, contienda, ira. No puedes sembrar eso porque esas no son cosas de Dios, esas son cosas del enemigo. ¿Qué si yo puedo sembrar en mis hijos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, los frutos del Espíritu. ¿Qué si puedo yo sembrar en mis hijos? Integrarlos como hermanos y decirles, hijo, tú estás más grande, tienes otras actividades, tú eres el del medio, otras, tú eres el chiquito, pero vamos a convivir como hermanos. Hoy hacemos algo que le guste al chiquito, mañana hacemos algo que le guste al del medio, pasado hacemos algo que le guste al mayor. Nunca, nunca, nunca como madre podemos poner en alguno de nuestros hijos en esa postura de uno ser el favorito, porque el favorito tampoco tiene culpa. Eres tú como padre el lugar que le estás dando. Y otro, tampoco puedes tú poner a tus otros hijos para que odien a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, perdón. Entonces, mami, hoy te invito que si tú has sembrado este tipo de situación, que caigas en cuenta y empieces a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque eso no es la voluntad de Dios. Espero que te haya gustado este relato, esta revelación de parte del Espíritu Santo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a la página y si tú tienes alguna petición de oración, puedes ponerla en comentarios
o enviarla al correo maternidaddesdelacruz@gmail.com y con gusto estaré leyendo y orando. Te envío un abrazo y deseo que la paz y el amor de Cristo gobiernen tu corazón. Hasta luego.